¿Cómo están amigos de RPP Noticias en sus plataformas informativas? Un gusto estar con ustedes en nuestra cobertura El Poder en tus Manos. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la campaña electoral, pero básicamente vinculado con el número de candidatos presidenciales que podríamos tener en el 2021. Por lo pronto se vienen las internas y hay más de 30 ciudadanos peruanos que aspiran, ciudadanos y ciudadanas que aspiran a ser presidentes de la República. Hoy tendremos el gusto de tener a Iris Jade, experta en comunicación política, y también a don Luis Benavente, consultor político, también por supuesto un especialista en comunicación política. A ambos, muchas gracias y la bienvenida a El Poder en tus Manos. Iris, ¿cómo está? Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias, Carlos, también. Buenas Bueno, tardes. a ver, quería pedirles una primera impresión en torno a este número tan considerable que tenemos de precandidatos, ¿no? Y que seguramente va a ser el mismo que tendremos el día 11 de abril del 2021. Si no me equivoco, llega a 33, 34. Se me ha ido sinceramente el número en este momento porque cada día surge uno más. Pero, ¿cuál es la opinión de ustedes respecto a este número tan grande de candidatos o de precandidatos a la presidencia de la República? Sí. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar creo que se trata de un énfasis mayor o que se agudiza más la debilidad de las organizaciones políticas y la desinstitucionalización de los partidos políticos, ¿no? Creo que esto no hace sino poner en evidencia esa situación que venimos viviendo hace décadas y que con esta situación se agudiza al ver esta fragmentación impresionante de partidos, de organizaciones. Y dos, creo que también vemos cómo estas organizaciones políticas son más bien unos vehículos de llegar al poder, ¿no? Porque lo que hacen es sumarse candidatos de una u otra organización que pasan. Se ha hecho muchas veces la comparación con el fútbol, ¿no? Que se compra el pase y se pasa de un lugar a otro, porque ya no hay una identidad ideológica, un espacio de formación como se conocía con los antiguos partidos políticos. Entonces creo que eso, en primer lugar, como digo, evidencia una vez más esta fragmentación terrible que descoordina y desorienta un poco también la participación de la ciudadanía, ¿no? Porque en espacios regionales lo que vemos es que hay liderazgos regionales que se quedan en la cola de las listas, que no son reconocidos, que no son tomados en cuenta y empiezan a generar sus propias organizaciones y sus propios cacicazgos también, ¿no? Y eso sigue minando, creo, el sistema de partidos como lo conocemos. Luis. A ver, Carlos, yo no creo que sea un número muy alto de precandidatos. Es más, creo que es un número bajo. Es más, creo que es un número demasiado bajo, porque son 30, 34 precandidatos en 24 partidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay muchos partidos que tienen candidato único, donde no hay democracia interna, donde todo está digitado. Acción Popular tiene 4 precandidaturas y digamos que eso es algo competitivo, son 4 precandidaturas. Si fueran 4 en todos los partidos, por 24 partidos debería haber 96 precandidaturas, 96 planchas y con los respectivos vices, lo cual nos daría cerca de 300 entre candidatos a presidente y vicepresidente para un sistema como el nuestro, que en este momento tiene 24 partidos. De tal manera que 30 o 34 precandidaturas me parece demasiado poco, Carlos. En Estados Unidos, y ya justo tenemos un proceso ahí a punto de concluir de manera muy tensa, si se quiere, hay 2 partidos que a comienzo de año, cada año que hay elecciones, tienen un promedio de 12, 14, 16, 18 precandidatos. Y entre los 2 partidos suman la misma cantidad de precandidatos que tenemos en Perú para 24 partidos. De tal manera que es un número muy pequeño que muestra que hay muy poca democracia interna en los partidos del Perú y que principalmente son candidaturas digitadas las que están dándose en este momento en nuestro país, como siempre. Iris, usted se refirió a la fortaleza institucional de los partidos. Y esto es algo que se ha criticado mucho desde procesos electorales anteriores. Se ha tratado de parte, o bueno, eso es lo que han ofrecido los partidos políticos de dictar medidas para, o normas para justamente fortalecer los partidos políticos.
¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Y básicamente, por ejemplo, a nivel del Congreso de la República, que es la instancia en donde se plantea la reforma política y electoral. Sí, antes quería discrepar ligeramente con Lucho, porque creo que sí, es verdad que demuestra esta fragilidad interna en las organizaciones políticas y que recién se está empezando con esta competencia interna, pero al mismo tiempo nos da cuenta de 24 partidos o 24 organizaciones que aspiran a llegar al poder, ¿no? Y a eso me refería con la fragmentación de la que daba cuenta. Creo que la falta de institucionalidad política justamente tiene que ver con que no tenemos organizaciones políticas que puedan generar incentivos para sus militantes, para mantenerlos y para sostenerlos, ¿no? Lo que tenemos son seguidores que se incorporan para cada proceso electoral, para cada campaña, pero no hay un espacio para la formación de nuevos militantes, para la generación de nuevos cuadros o de nuevos liderazgos, ¿no? Hace algunos años yo hice un pequeño estudio con los denominados partidos históricos aquí, que son el APRA y el PPC, tomé estos de referencia, y lo que encontré es que no se les daba espacio a los jóvenes militantes, ¿no? Más bien a los jóvenes en estas organizaciones políticas históricas, tradicionales, se les tenía marginados, no se les tomaba en cuenta como ciudadanos políticos. Se los mandaba de voluntarios o a hacer pegatinas, pero no a intervenir activamente, ¿no? Y entonces después lo que tenemos son estos liderazgos más tradicionales, pero no jóvenes, y cuando digo jóvenes me refiero a chicos de 18 o 20 años, 20 y tantos años, ¿no? No a jóvenes de 40, digamos, sino para que puedan intervenir y regenerar la organización política y generar, pensar las posibilidades que hay respecto del país, desde el proyecto, de las reformas, de los cambios que hay que hacer en la nación y en el Estado peruano, ¿no? Y creo que esa es la debilidad a la que me refiero, que no se generan esas organizaciones con una propia identidad, ¿no? Mucha gente ahora dice, uy, Acción Popular, ¿qué es Acción Popular? ¿Qué es Acción Popular ahora, no? ¿O qué es el PPC? ¿O qué es Alianza por el Progreso? ¿Cuáles son sus bases económicas, sociales, políticas, ¿no? ¿Qué cosa es el emprendedurismo? Todo el mundo habla de emprendedores, pero no se define qué cosa es, de qué estamos hablando, del 70% de población informal, ¿no? Entonces sí creo, a eso es a lo que me refiero con esta debilidad institucional, ¿no? Luis, ¿por qué hasta el momento no se ha fortalecido la democracia interna en los partidos? Bueno, creo, en realidad, Iris, yo no quería hacer debate, discusión, pero yo decía que 30 o 34 precandidaturas para 24 partidos es demasiado poco, y eso es indiscutible. Pero mira, no es me he invitado para conversar con usted sobre las preguntas. ¿Qué ha pasado con los partidos? Simplemente porque los partidos no han querido, porque los líderes de los partidos no han querido. Si hubieran querido, lo hubieran logrado. Los partidos tuvieron en los 70s un gobierno militar, no había democracia. En los 80s tuvieron a Sendero Luminoso, que asesinaba a políticos, alcaldes. En los 90 tuvieron a Fujimori, que con la historia de la partidocracia arrinconó a los partidos, pero a partir del año 2000 los partidos no tienen coartada y no han querido arreglar las cosas. ¿Y cuál es el punto clave por el cual no se ha dado un cambio en los partidos? Porque no hay alternancia. Yo creo que ese es el punto central. Al no haber alternancia, hay un líder llamado histórico, mal llamado histórico, que se atornilla en el poder con una cúpula. Y ese líder, como vemos ahora, en la mayoría de los casos, está involucrado en corrupción. Entonces, su quehacer, su preocupación está en la corrupción y esa cúpula le dan soporte. Al no haber alternancia, no hay renovación de cuadros, no hay renovación del liderazgo, no hay cambio. Al no haber cambio, no hay renovación de la esperanza, de la expectativa, de la ilusión, y eso hace que en todo el mundo los partidos se mantengan vigentes. ¿Por qué? Porque los líderes dan un paso al costado. Ni siquiera lo dan porque de manera voluntaria quieran darlo, sino porque los sistemas partidarios empujan y mandan a un costado a los líderes. Y en esa renovación está el vigor de los partidos. En el Perú no ha habido eso. Y ya vemos lo que pasaba con los líderes. Estaban metidos en corrupción y ese era su principal objetivo. Así es. Ahora, a ambos, se han visto en estos últimos días, y lo mencioné si no me equivoco, Iris, esta serie de jales a diversos partidos, de personas
que antes ni siquiera imaginamos que podían integrar determinado partido político. Han tenido un cambio realmente llamativo en ese sentido. ¿Cuál es su evaluación justamente de toda esta situación que se ha presentado en torno a estos pases, para emplear un término estrictamente futbolístico, ¿no? Estos pases de un equipo a otro? Y equipos, como me refiero a los partidos obviamente, en donde pues parecería que no hay una identificación quizás ideológica, programática, justamente con ese grupo político. Esta sería, yo creo, la democracia, la peruana, ¿no? Que tiene muchas particularidades. Los partidos, al no tener bases sólidas, orgánicas, ideológicas, organizativas, de liderazgo, entonces no atraen a los políticos y los militantes no se sienten comprometidos. Y los que están ahí comprometidos son los de la cúpula, que defienden otro tipo de intereses. Entonces los políticos se convierten en saltimbanquis. Yo no le llamo vientre de alquiler, ¿no? Le llamo esto la feria electoral, porque entonces en esta época es cuando se encuentran candidatos que tienen votos o que creen tener votos y partidos que tienen inscripción en el ROP, en el Registro de Organizaciones Políticas, y que necesitan candidatos para mantenerse vigentes, ¿no? Entonces hacen ese match. ¿Por qué? Porque el sistema ha conducido a eso, lamentablemente. No hay otra opción en el Perú. Incluso vemos un caso como el de Guerra García, que estuvo en un momento dado en la izquierda y ahora está en la derecha de Fujimori. Fue el caso de Vladimiro Warok también, ¿no? Entonces, eso hace que se den saltos ideológicos muy fuertes. ¿Por qué? Porque los partidos no han funcionado, porque los partidos no se han relanzado, porque no tienen prácticas internas, porque la ley de partidos del año 2003 ha fracasado, porque los líderes de los partidos han querido que sea así para ellos tener el control partidario. Sí, y en eso coincido también con Luis, porque sí creo que hay pues este fomento de parte del sistema de partidos de estos cacicazgos, de estos liderazgos únicos, ¿no? Personalistas, ¿no? Hoy día se habla de personalización de la política cuando tenemos estos liderazgos únicos que no corresponden a una organización o representan o tienen representatividad en su partido. Yo diría, lo que estamos viendo es más bien una coalición o una constelación de intereses, ¿no? Frente a esta selección de candidaturas, de estos intercambios, de estos pases, ¿no? Donde no importa, como decías bien, Carlos, no importa tanto la ideología o las creencias comunes, sino qué organización política me va a permitir ocupar una curul, ¿no? Llegar al poder de esta manera, cuál es más eficiente, entre comillas, para poder acceder al poder, ¿no? Y solamente se negocian estos intereses o estos acuerdos a nivel de las cúpulas y no con las bases que pueda tener el partido, ¿no? Y además, tomando en cuenta que varias de estas, entre comillas, alianzas, una vez que llegan al Congreso, terminan justamente separándose cada quien yendo por su lado, porque ya consiguieron el objetivo justamente de acceder al poder legislativo. Hablando de ello, ya para terminar, una respuesta concreta a ambos, ¿cómo evalúan la actuación de este Congreso en el tema del debate de la reforma política electoral? ¿Para ustedes ha sido satisfactoria o no? Iris. Bueno, gracias. Bueno, yo diría que ha habido poco debate, más bien, ¿no? Contra lo que uno pudiera esperar en el Congreso. Digo, debate a profundidad. Probablemente lo que se ha monopolizado o se ha puesto por encima de todo son los intereses que ayuden a las organizaciones a seguir manteniendo estos cacicazgos y estos liderazgos. Por eso que no han optado por una reforma a fondo, ¿no? Han aceptado algunos cambios y otros no, o han modificado los cambios que se habían propuesto en la reforma política, en esta comisión presidencial de reforma política que se creó. Entonces, creo que un poco corresponde a este escenario, ¿no? Mi organización política podría verse afectada, entonces no avanzo por ahí. Y también creo que el otro aspecto que ha jugado es que hay muy poca información, no solamente de decisión política de los actuales congresistas, sino también muy poca información de cómo tendría que funcionar el sistema político, de pensarlo más a largo plazo y no solamente en la elección inmediata, qué es lo que va a jugar a favor o en contra en la siguiente elección del 2022
2021, ¿no? En esta que tenemos por delante, sino pensar más el país y el sistema político, y vuelvo a insistir, esos liderazgos regionales que nos hacen tanta falta que sean representados, y no traer caciques directos, sino liderazgos, por ejemplo, los liderazgos indígenas, que hasta ahora no tienen un asiento en el Congreso de la República, y hay tantas organizaciones de liderazgos indígenas en el país, o los liderazgos que tienen que ver con las víctimas de la violencia, que tampoco tienen representación en el país. Entonces hay una serie de organizaciones que tienen una acción política permanente, pero que no tienen una representación, ¿no? Y eso pasa porque no se hace una reforma política a fondo. Creo que ha habido algunos avances, como por ejemplo el tema de paridad, alternancia, o el hecho de impedir quienes tengan sentencia en primera instancia puedan postular. Digamos que son algunos avances, es cierto, ¿no? Pero digamos, no hay un avance más de fondo, un avance que garantice democracia interna en los partidos, un avance que nos haga pensar que va a haber más transparencia y menos corrupción en los partidos, que va a haber más alternancia, que va a haber más solidez, que no va a haber comités fantasmas que se llenan en actas simplemente para cumplir con las exigencias del registro de organizaciones políticas, ¿no? Entonces, no están yendo a lo de fondo. ¿Por qué? Porque en el Congreso están los partidos, cuyos líderes no quieren que haya un verdadero cambio, ¿no? Kotler decía que en el Perú no había un sistema de partidos, ni siquiera un sistema deficiente, simplemente que no había un sistema de partidos. Por eso es que es todo este caso de saltimbanqui, de vientre de alquiler, de feria electoral, de falta de representación. Como decía Iris, las comunidades alejadas de la selva, de la Sierra del Perú, no tienen representación, o si tienen a través de sus regiones, de sus legisladores, no lleva a un trabajo de representación. Es necesario, aunque suene impopular, que el país tenga un sistema de 2 cámaras, una de representantes, que serían los diputados o representantes, y otra, un Senado, que es una cámara común que se elige por distrito único para temas. Ayer se ha iniciado justamente, Luis, el debate en la Comisión de Constitución respecto a la posibilidad de retorno a la bicameralidad. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes por haber colaborado con nosotros, por haber estado en nuestra cobertura de Poder en tus Manos, y de seguro tendremos la oportunidad de seguir dialogando conforme llegue la fecha clave, que es el 11 de abril del próximo año. Gracias, Iris, gracias, Luis, por su colaboración. Muy amable. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Gracias. Hasta luego, Luis. Por la invitación. Bien, hemos tenido entonces a Iris Jave y a Luis Benavente, ambos expertos en comunicación política, analizando justamente esta campaña preelectoral. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en cualquier otra oportunidad.